Como quieras. Oye, tengo sueño. Dale, o sea, avisa a ver si llega alguien. Si no, claro, te va a tocar una clase particular. Pero, Qué chistoso, yo pensaba, pucha, por lo menos se conectaron unos cinco, porque hoy día creo que es la única clase que toca, entonces más, ¿por más qué? difícil que se conecten. Porque hoy día toca física, creo, y taller de matemáticas, nada más. Ya. Y ahí todo el día para hacer el encargo, Ya. Claro, entonces que siempre con... entregamos los martes. Ya. No, claro, entonces con menor razón viene gente, pues claro. Ya. O sea, bueno, depende, ya, avisa y ver si llega alguien más, pues si no lo hacemos entre nosotros nomás y no hay problema. Entonces, Ok. em, ¿quieres, podemos estudiar un poco de límites si quieres, porque está ahí en eso, o si quieres te explico como derivadas, como quieras. Ya. Yo creo que derivadas nomás, porque el límite algo le entendí al profe. Ya. Bueno, a ver. Y de derivada entonces no cacháis nada, así como que no habéis visto nada. No, nada. Ya, Entendí un poco de continuidad, pero hasta ahí nomás quedé derivada ya. cero. Ya está bien. Entiendo. Ya, mira, te explico la idea a grandes rasgos, para que entienda. Em, lo que uno hace es tomar una función y construir otra, que se anota así f'. ¿Ya? Tú tomas una función y construyes otra que se llama f'. Em, ¿De qué forma se hace? Bueno, de varias formas, pero es un proceso que se llama derivar. ¿Cómo te lo puedo explicar? Lo que pasa es que hay una cosa que se llama la interpretación geométrica, que creo que también la vieron, pero no, no importa, te lo voy a pasar como regla. Entonces, tienes que saberte algunas reglas para derivar. ¿Ya? Hay cómo se calcula la derivada, por ejemplo, de esto. 2x menos 3, por ejemplo. Yo quiero derivar esta cosa. ¿Cómo se hace eso? Hay reglas de derivación, ¿cachai? Para calcular la derivada de yo te voy a poner algo, ¿cómo se obtiene la derivada de esa cosa? Em, y claro, para eso hay, insisto, reglas de derivación. Entonces lo que uno hace es separar las derivadas como resta, ¿cachai? Porque estoy derivando 2x menos 3, estoy restando dos objetos, esto se divide así, como la derivada de la primera cosa menos la derivada de la segunda cosa. Eso es como una primera regla de derivación, ¿ya? Como que la resta la separa, ¿cachai? Esa comita que tienes arriba significa derivación, ¿ya? Y- Sí, profe, ahí. Ya. ¿Cómo se Eso, deriva? Dime. eso es solamente una regla, no tiene ninguna explicación más, ¿cierto? Sí, sí la tiene, pero no te la estoy dando. Esto es... Ah, ya. Piénsalo como regla de derivación. Se llama la regla de la suma, de hecho. Ya. ¿Ok? Em, entonces, lo que tienes que saber hacer tú es calcular la derivada de este y la derivada de este, ¿cierto? Por separado, ambos, que son dos cosas separadas. ¿Ya? La derivada de 2x, primero. Otra regla que cumple la derivada, otra de las propiedades que tiene la derivada, es que este 2 que tú ves aquí, ese 2 que está ahí, ese 2 sale hacia afuera de la derivada. Ya eso también es una de las propiedades que tiene, lo que significa que queda esto, dos veces la derivada de x.
¿ya? Menos la derivada de 3. Entonces, una de las propiedades que tiene es que los números fijos, las constantes, salen hacia afuera, como que las saca como... Sí, las saca nomás. De modo que esto queda así. 2 veces la derivada de x menos la derivada de 3. Ya, y ahora cómo se calcula la derivada de x, esto hay que saberlo. La derivada de x y la derivada de 3. Ya, ¿cómo se hace eso? Para esas cosas también ahí tienes que sabértelas con unas propiedades. Ya, en general, mira, te lo voy a mostrar en general. Si tú quieres derivar una potencia de x, por ejemplo esto, x elevado a 10, la derivada de x elevado a 10, esto es una propiedad que tiene, lo que se hace es, ese numerito del exponente sale hacia afuera multiplicando, y queda con el x pero 1 grado menos. Entonces queda 10x elevado a 9. Eso es una de las reglas de derivación. También, propiedades. En general decimos entonces la derivada de x elevado a n es n veces x a la n menos 1. ¿Cachai? Como 1 grado menos del que quedó y el exponente sale para afuera multiplicando. Entonces, con este principio, quiero que lo anotes por aquí, ponlo como en una nube. Este es un principio importante para las derivadas. Vamos a poder resolver este ejemplo que te puse. Porque con este ejemplo, claro, tienes 2 por la derivada de x. Y la derivada de x, tienes que ocupar esta misma regla. Por la derivada de x, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a decir x elevado a 1, porque x elevado a 1 es x. La derivada de x elevado a 1 es una vez x elevado a 0. ¿Sí? El exponente sale para afuera y se le baja 1 el grado. ¿Cierto? Lo cual da 1 nomás. Porque x elevado a 0 es 1. Entonces queda 1 por 1 que es 1. ¿Ya? Entonces la derivada de x es 1. Que sepa eso. Por ende, claro, lo que va a quedar aquí Está es 2 por enredado, 1. ¿Cómo? pero lo entendí. Ok, queda 2 por 1. Y la derivada del 3, la última cosa, la derivada del 3. Esto también lo tienes que saber. La derivada de una constante se calcula como... Aló, ¿qué pasó? Pescaron, o sea, una amiga me pescó y dijo que no, no podía. Dale, está bien. Ahí... No sé, bueno, la clase va a ser para ti nomás lo que tú necesites. Lo que quieras hacer, si querés irte igual, está bien, pero todo depende de ti. No, es que lo necesito. No entiendo nada. Ya. Estoy muy, Ya, muy atrasada en matemática, por eso me metí. claro. Va encima habíamos tenido 2 semanas sin taller, pues. Claro. Ya, ¿cachaste? Entonces la derivada de x era 1. Ujú. Ya, y la derivada de un número, esto también te lo tienes que saber. La derivada de una constante fija, por ejemplo, la derivada de 3 de un número fijo es 0. ¿Ya? Siempre pasa eso. La derivada de un número fijo, la derivada de 10 es 0. La derivada de 1 es 0. ¿Ya? De un número fijo siempre es 0. ¿Ya?
El 2 no quedaba derivado, ¿cierto? No, Quedaba solo. sí, sale para afuera, queda solo. 2 normal. Ya. ¿Ya? Entonces, ya vuelvo hacia atrás. Teníamos claro, era este el ejercicio. 2x menos 3, la derivada de esto. Entonces, lo que yo te dije fue, primero separa la resta. Te queda esto, la derivada de 2x menos la derivada de 3. Listo. Segunda cosa, ese 2 sale para afuera y te queda esto, 2 veces la derivada de x menos la derivada de 3. Y ahora ya sabemos cuánto vale este. Este de aquí vale 1 y este de acá vale 0. De modo que lo único que va a resultar acá es 2. Lo entendí. Ya, bueno. Entonces voy a volverte a anotar la derivada de la potencia de x. Si tú tienes un x elevado a n, la derivada de x elevado a n es, lo voy a volver a escribir, n veces x a la n menos 1. Ya mira, con esto quiero que haga ahora un ejercicio ya más difícil. Donde quiero que derives, te voy a poner un ejemplo, un ejercicio. Déjame pensar. 7x elevado a 5 menos 4x cubo más 2x cuadrado más 8. ¿Ya? Eso. Trata de hacerlo con lo que te acabamos de ver, po, ¿ya? Lo primero que había que hacer es ponerlo todo en un paréntesis derivado, ¿cierto? Sí. Claro, si me piden derivar esto, tú tienes que volver a escribirlo todo y en un gran paréntesis, efectivamente. Un gran paréntesis con una comita arriba. Ah, Profe, cuando saco la X, se le resta uno, ¿cierto? Con con lo de arriba, ¿o no? sí, lo que pasa, repito, es que, por ejemplo, la derivada de x elevado a 5, ¿ya? Lo que hace es sacar el 5 para afuera y queda x elevado a 4. Ah, ya. ¿Cachai? Se baja el grado en 1. Mm. Después lo tendré que factorizar, ¿o no? Porque me queda...
Me queda, ¿cómo se llaman estos? Binomio. Me quedan muchas partes. Sí, porque va a quedar algo bien grande. Ya, mira, te lo voy a hacer para que lo veas. Ya, en primer lugar, esta cosa, claro, tiene cuatro sumandos. Sí, tiene, ¿cierto? Son cuatro objetos que se están sumando a la vez. Entonces, lo primero que tienes que hacer es como separar la derivada en todas las partes. De modo que va a quedar esto, la derivada de 7x elevado a 5, primero, menos, o sea, más menos 4 veces la derivada de x cubo, perdón, ahí, más la derivada de x cuadrado, más la derivada del 8, ¿cierto? Son cuatro derivadas por separado finalmente. Y ahora lo que yo te decía es que, por ejemplo, estos números que están aquí solitos, este 7, este menos 4 y este 2, salen hacia afuera, normal. ¿Ya? Salen por afuera. Entonces queda esto, 7 veces la derivada de x elevado a 5. ¿Ya? Menos 4 veces la derivada de x cubo. Más 2 veces la derivada de x cuadrado. Y la derivada del 8. ¿Cachai? Y ahora lo que tienes que hacer es, claro, calcular la derivada de x elevado a 5, de x cubo, de x cuadrado y de 8. Y eso las calculas con lo que está anotado ahí arriba, ¿cierto? Es la derivada de la potencia. ¿Cuánto da esta cuestión entonces? A ver. Lo saqué eh, bajándole una potencia a todos los X. Ya. Y ahí quedé. Entonces, mira, claro. La derivada de tiene 7 veces la derivada de x elevado a 5. La derivada de x elevado a 5 es 5 veces x elevado a 4. ¿Ya? Sigo para el lado. Menos. Tengo menos 4 por la derivada de x al cubo. Pero la derivada de x al cubo es 3 veces x al cuadrado. Sigo para el lado. Tengo más 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2 veces x, más la derivada de 8, que es 0. Eso, ¿cachaste ahí? ¿Está bien? Entonces el Sí, resultado... Ya, la bacán. había sacado mal, Ah, pero ya. ahí la comprendí. Entonces el resultado es 7 por 5, 35 x elevado a 4, menos 12x cuadrado más 4x. Eso es todo. Ahí está. Ese es el resultado final, final, final. Ya. A ver. Mm. Otro ejercicio. A ver si te pido derivar esto. Deriva parecido, pero de otra forma. Derívame esto. 3x más 1 por 2x menos 4 más 7x elevado a 5. No, eso ya lo puse. 7x elevado a 4. Eso, deriva de eso.
Es parecido a lo anterior, pero ahora lo que tienes que hacer es como primero distribuir el paréntesis y después derivar. Profe, me confunde lo de la multiplicación de ahí. Eso lo tengo que ver como un solo término y derivarlo solo una vez. No, lo que tienes que hacer primero es como distribuir, ¿cachai? S por S, S por S, S por S, ¿sí? Ya, Y después derivas. Eso es primero y después derivas. ya lo hice. Ya, a ver, entonces, ya, voy a hacerlo yo para que veamos si nos dio lo mismo. Entonces, distribuye los paréntesis, te va a quedar 6x cuadrado menos 12x más 2x menos 4 más 7x elevado a 4. Voy a juntar la x, esto va a quedar entonces 6x cuadrado menos 10x menos 4 más 7x elevado a 4. Ya, entonces ahora esto hay que pescar esta cosa y derivarla. No. Entonces la derivada de esta cuestión, 6x cuadrado menos 10x menos 4 más 7x elevado a 4. Derivo todo por separado, ¿cierto? De nuevo son 4 sumandos, es parecido a lo que hicimos antes, pero los grados son distintos, los números son distintos. ¿Cuánto va a dar esto? Bueno, va a quedar 12x, ¿cierto? La derivada de 6x cuadrado es 12x. Ya. La derivada de menos 10x es menos 10. La derivada de menos 4 es 0. Y la derivada de 7x elevado a 4 es 28x al cubo. Ahí está. Eso es el resultado. ¿Te dio lo mismo?
Anoté mal un número, pero sí me dio Ya, casi lo mismo. ya, perfecto. No, está bien entonces. Bacán, bacán. Profe, aquí tengo unos apuntes de una compañera que me prestó. Ya, Dice algo de la función derivada y ocupa límites y todo eso. sí. Le, le comparto pantalla para que lo vea porque no sé explicarlo para nada. Ya, bueno. Listo. Al tiro comparto. Ujú. Aquí está. Qué bonita la letra. Sí, son súper ordenaditos. Mm, Este no es. Esto es. sí. ¿Quieres que te explique esto? Sí, sí es posible. Ya, sí, claro. Me dijo se me está botando la batería. Correcto, mira. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que de lo que te había dicho, de lo que te dije, la derivada, como que te la tiré nomás, así como, mira, la derivada se hace así, por ninguna explicación se hace así nomás y se hace así. Pero el asunto es que, claro, todo esto viene de alguna parte, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Bueno, ¿cuáles son la origen y la razón? Entonces, la razón primaria, de dónde nace la derivada, te voy a hacer un dibujo chiquitito que no espero que lo entiendas aún. La razón primaria viene, para que entienda un poco la idea, cuando tú tienes una función, te voy a hacer un dibujo, tú tienes una función arbitraria y tú fijas un punto de esta función, un punto cualquiera, ¿cachai? Digamos, este punto le vamos a llamar P, la coordenada X de ese punto que estoy marcando ahí. Lo que tú haces es, ya, fijar ese punto verde que está ahí, un punto arbitrario de la función, y tú construyes la recta tangente. Una recta tangente que no sé si sabes lo que es. Una recta tangente es como una recta que corta en un puro punto, ¿no es cierto? ¿Sabes? Ya, perfecto. Entonces, en este caso el dibujo, pucha, sería una cosa como así, ¿no? Ahí está. Claro, una recta que solo pasa por el punto verde, solamente por ahí. Esa recta tangente es re importante para el cálculo, para toda la teoría matemática es súper importante por muchas razones, que no te las puedo decir ahora como con detalle, pero como es esa recta, créeme que es súper importante la tangente y en consecuencia también nos interesa estudiar su pendiente, ¿ya? La pendiente de esta recta tangente. ¿Por qué es importante la pendiente? Bueno, créeme que estudiar la recta es importante. Ya, eso créelo. Estudiar la pendiente en general me da información sobre la recta, po. Sí, porque una pendiente te dice si la recta está como inclinada para arriba, inclinada para abajo, muy inclinada, no tan inclinada, ¿cierto? Si es horizontal, si es vertical, todo eso lo indica la pendiente. ¿Cachai? Entonces, entender la pendiente de una recta tangente es súper importante para entender la recta como tal. ¿Mm? Y esa pendiente, ¿cómo se calcula? Se hace de una manera específica. Se calcula con un límite. ¿Ya? Te lo voy a mostrar. Se calcula así, como el límite cuando x tiende a p,
lo voy a anotar, de f de x menos f de p partido por x menos p. Ya, así se calcula esa pendiente, con ese límite. Y esa también tiene una explicación, po, de dónde viene esa fórmula, ¿no es cierto? ¿Por qué es ese límite? También tiene una explicación. Ya, pero básicamente ese límite es, créelo o no, es la pendiente precisamente de la recta tangente. Ya, eso es ese límite. Y esta cuestión que tú ves aquí con color azul, con pendiente y ese límite, esto es una derivada. ¿Ya? Si a ti te preguntan así como, dime qué es una derivada, esto es una derivada. Acá te lo estoy mostrando. Y se anota así, f' evaluado en p. Esto se llama derivada. Ya, entonces los ejercicios que estábamos haciendo de calcular derivada, bla, 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 en realidad estábamos haciendo esto detrás, ¿vale? Son calcular pendientes de rectas tangentes. ¿Ok? Ya, eso es una derivada. Entonces, ¿una derivada qué es? Es un límite, es un número. Porque es una pendiente de una recta, es un número, que se calcula mediante un límite. ¿Ya? Eso es una derivada. Otra cosa, después uno habla de otro objeto que se llama la función derivada, que es lo que estábamos haciendo en los ejercicios recién, ¿ya? Son dos temas. Entonces, mira, para que te quede claro y todo te cierre, vamos a hacer un ejemplo. Te voy a dar, por ejemplo, esta función, la función raíz cuadrada, por ejemplo, ¿ya? La función raíz cuadrada. Y voy a decirte que calcules la derivada de la función en el punto 4. Eso quiero que hagas, que calcules la derivada de la función en x igual 4. Quiero que lo hagas con los límites, pues ya, para que apliques y entiendas bien esa definición del límite y la cuestión que está ahí. No sé cómo empezar a hacerlo. Ya, se lo muestro entonces. Si te piden calcular esto, f' evaluado en 4, como te decía, esto se calcula como un límite. ¿Cuál límite concretamente? Ahí te lo voy a mostrar. Entonces, ¿cuál límite en concreto es? El límite, lim, ¿cierto? Cuando, abajo, ¿qué tengo que colocar? Cuando x tiende a 4, que es el numerito que está dentro del paréntesis. ¿Ya? ¿De qué cosa? ¿El límite de qué cosa? ¿El límite de qué cosa? Esto siempre es igual, siempre es así. Lo que voy a escribir a continuación es f de x menos f, evaluado en este caso f de 4, partido por x menos 4. ¿Ok? Este límite es el que tienes que calcular. Para poder calcular f' evaluado en 4, tienes que calcular este límite. ¿Ese límite puedes calcularlo tú por ti sola? Sí, Ya. pero tengo que reemplazar el tiro la X, ¿cierto? Que no me acuerdo muy bien. Sí, ¿O no? mira, lo que tienes que hacer es reemplazar aquí f de x, que te lo está dando acá arriba, es raíz cuadrada de x. Y tienes que reemplazar acá f de evaluado en 4. Tienes que saber cuánto vale f evaluado en 4. Ya. Y abajo igual la X la reemplazo por el 4 o no. No, lo de abajo queda así nomás, x menos 4, tal cual. Ya.
Ahí lo puse, lo hice. Ya. ¿Cuánto te da f evaluado en 4? Eh, ¿Dos? 2. Sí, dos. Correcto, entonces, claro, tienes que calcular este límite, ¿no es cierto? Raíz de x menos 2 partido por x menos 4. Ya, ¿cómo calculaste este límite? A ver. Tendría que evaluar con el número 4 o no, Ya. pero ¿Cuánto te ahí da cero, cero, cero. Eso, claro, te da 0 partido por 0, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que factorizar o algo. Ya, sí. ¿Cómo lo hago? Mm, no, no lo sé. Ya, no se preocupe. Lo que vamos a hacer es, mira, quiero que te quede grabado en la cabeza que este truco que te voy a mostrar se ocupa mucho cuando tú tienes raíces. En general se ocupa caleta, ya cuando tienes raíces cuadradas. Y el truco es este. Tú pescas esto que está acá, raíz de x menos 2, y lo multiplicas todo por lo mismo, pero con el signo contrario, raíz de x más 2. Se hace ese truco. Multiplicar por raíz de x más 2. Arriba y abajo, como si fuese una fracción. Espérate. Voy a ponerlo con otro color. Raíz de x más 2 partido por raíz de x más 2. ¿Cachai? Que lo que uno hace el truquito como multiplicar por un 1 conveniente, ¿no? Súper conveniente ese 1. ¿Por qué se hace eso? Porque arriba, en el numerador, como las fracciones se multiplican hacia el lado, te va a quedar una suma por diferencia. ¿Cachai? Te va a quedar la resta del primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Cuánto da esto entonces? Es el límite cuando x tiende a 4. ¿De qué? Lo que está arriba va a quedar esto, fíjate. X menos 4. Y abajo queda la multiplicación de las dos cosas. X menos 4 por raíz de x más 2. ¿Sí? ¿Vais bien hasta el momento? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Ya, bueno. Estamos casi listos, porque ahora ya ese x menos 4 tú lo cancelas con el otro x menos 4, el de abajo, pum pum. Y por ende lo que va a quedar es el límite, ups, a ver. El límite de 1 partido por raíz de x más 2. ¿Sí? Todo lo demás desapareció y te quedó eso nomás. ¿Cachai? Y ahora eso ya lo podéis tú llegar y reemplazar la x. ¿Mm? ¿Cuánto te da esto entonces finalmente? Un cuarto. Un cuarto. Exactamente. Esa es la respuesta. Un cuarto. Lo entendí. ¿Sí? ¿Mm? Bueno. Excelente, excelente, excelente. Eso es, así se calculan las derivadas cuando te las piden como por límite, ¿ya? Es distinto a lo que estábamos haciendo antes con esto de las reglas de derivada, que era, ¿cierto? La derivada de la potencia y la cuestión. Es distinto porque esto ya es con un límite. Ya, otro ejercicio. A ver, trata de hacer lo mismo, pero con esta función ahora. Dale, hazlo tú ahora. F de x te voy a dar esta función. 2x elevado a del cuadrado menos x más 1. ¿Ya? Esto. Calcula la derivada evaluada en 1. Dele nomás.
Me quedé en tratar de factorizar lo último que me quedó. Ya, a ver, déjame ver. Veamos. Tienes, ya, entonces, la derivada de la función en el número 1, esto es por definición lo que estábamos diciendo, f' a la 1 es el límite cuando x tiende a 1 de la misma cuestión de siempre, f de x menos f de 1 partido por x menos 1. ¿Ya? Ya, ahora reemplazamos entonces, esto es el límite cuando x tiende a 1 de f de x, te lo dan arriba, lo anoto, 2x cuadrado menos x más 1. Ya, y f de 1 hay que sacarlo de aquí. ¿Cuánto vale f de 1? Esto es 2 por 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 1 más 1, lo cual da 2. ¿No? Entonces, lo voy a anotar aquí, menos 2. Partido por x menos 1. Sigamos. Sigo por este lado. Límite cuando x tiende a 1 de... ¿Qué queda? 2x cuadrado menos x menos 1. ¿No es cierto? Tengo eso. Y ahora la pregunta es cómo se factoriza esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se factoriza esto de acá? Bueno, se puede hacer de varias formas en todo caso. Pero quiero que lo factorice así. Bueno, no sé, en realidad como quieras tú. Pero esta cuestión va a ser x menos 1 por algo. Partido de lo de abajo de x menos 1. ¿Ya? Créelo o no, porque siempre va a pasar que en algún punto tiene que ocurrir que esto se cancele algo con algo. ¿Cachai? Para poder calcular el límite en general ocurre algo así. Entonces es como intuitivo que arriba tiene que aparecer un paréntesis de x menos 1. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que falta este algo del lado derecho? ¿Ya? Entonces tiene que ser x menos 1 por otro paréntesis. ¿Qué es lo que tengo que colocar entonces? Si quiero formar esa cuestión de 2x cuadrado menos x menos 1, ya, veamos, entonces debería colocar yo 2x, ¿cierto? Debo colocar 2x porque x por 2x me da el 2x cuadrado, así que bien. Pero ahora, si hago eso, tengo este menos 1 por 2x, ¿cuánto da eso? Me da menos 2x, pero acá tengo menos x. Por lo tanto, tengo que poner más 1. Y si te das cuenta, estas dos cosas calzan precisamente. La multiplicación de ambos paréntesis te va a dar lo que está allá. Ya no sé si eso se entendió en verdad, quizás fue súper enredado lo que acabo de decir, pero ahí lo factoricé. Sí, sí, Ya. me imaginaba que tenía que estar el x menos 1, pero Mm. no sabía cómo factorizarlo. No, está bien. Claro, es que lo que pasa es que en este caso tenés que factorizar un cuadrático, ¿no es cierto? Es una expresión cuadrática, entonces las expresiones cuadráticas se factorizan en dos paréntesis, pues, ¿no? Y tiene que aparecer el x menos 1. De modo que, claro, tú cancelas los dos x menos 1 y ya, el resto se hace igual, pues. Entonces tiene límite de 2x más 1. ¿Cuánto da este resultado? Finalmente va a dar 3. Esa es la respuesta. 3. ¿Ya? Sí, lo entendí Ya, perfecto. pues, bacán. Así con las derivadas, pues. Eso. No es tan difícil, creo. Sí, sí que de repente ver tantas cosas, como tanta teoría, mm, da miedo ir Es atrasada que y ver todo eso.
gráfico y teorema y no sé qué. Mm. Es que claro, además ustedes tienen como mil otras cosas que hacer, pues, ¿no? Como de arquitectura y muchas, muchas otras cosas, Sí, entonces no da como el sí, tiempo para detenerse tanto en esto. sí, Eh, por lo menos en física encuentro que me es más fácil entender, ya, pero matemática es otra cosa. ya. Y taller no quita mucho tiempo, quita casi todo el tiempo, Mm. pero se logra. Bueno, o sea, ya está bien, pero si necesitas ayuda, mira, me pueden mandar un correo si necesitas ayuda, me puedes escribir. Y en YouTube tú podías encontrar profes que explican súper bien, así como derivada súper, súper bien, ¿cachai? Sí, que igual pasa que el profe hace preguntas de repente más específicas. Ya, Entonces, por ejemplo, para el certamen, yo me aprendí las preguntas tipo, las entendí las preguntas tipo, pero realmente no entendía que era un límite. Entonces ahí claro. me puse a buscar entenderlo porque si no, Sí, pues. como que uno se le olvida, pues, porque cuando uno no sabe qué hay detrás de lo que está haciendo y solamente te aprendes de memoria cómo hacerlo, mm, Después se borra. sí, se olvida. Sí, 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 sí. Sí, porque eso no es un aprendizaje significativo, exactamente. Mm. Así, po, así, po. Ya, Y pues, eso, profe. estamos listos entonces. Gracias. Me escribes cualquier cosa, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Almorzar. Sí, pues. Chao.